Now I want to conclude with a thrilling story. Ahora, yo quiero concluir con una historia. The story comes to us by the grandson of Peter Wessels. Y la historia viene a nosotros por el nieto de Peter Wessels. Wesley. Peter Wessels was a descendant of Dutch Protestants. Y Peter Wesley era un descendiente de protestantes holandeses. And they fled from persecution in the 16th century. Y ellos huyeron de la persecución en el siglo XVI. Instead of going to the New World of America, Y de hecho, en vez de ir al Nuevo Mundo en las Américas, they went to the southern tip of Africa ellos llegaron al lugar más sur del África. and established the beautiful city of Johannesburg. Y ellos establecieron allí la hermosa ciudad de Johannesburgo. Peter was an aggressive businessman. Y Peter era un hombre sumamente agresivo en materia comercial. He had good political connections Tenía muy buenas conexiones políticas. and almost a complete monopoly on seed for farmers. Y casi tenía el monopolio completo de semillas para los agricultores. As his capital increased, he bought at least 3 large tracts. Y a medida que su capital iba aumentando, él entonces compró 3 grandes terrenos. These were ranches in the northern part of the country. Y estos eran ranchos grandes en la parte norte del país. His favorite ranch he called Bellefontaine. Y su rancho favorito lo llamó Bellefontaine o Hermosa Fuente. One day he encountered a tract talking about the seventh-day Sabbath. Una vez él se encontró con un panfleto que hablaba del adventista del séptimo día. Promoting obedience to the fourth commandment. Y ese panfleto promovía la obediencia al cuarto mandamiento. He found it convincing and he continued studying. Halló esto una palabra convincente y siguió estudiando. He was spiritually distressed. Y él espiritualmente se encontraba estresado. So he went to visit his personal friend, Así que fue a visitar a su amigo personal, the bishop, the highest ranking church official in all of southern Africa, de hecho el obispo con mayor rango en todo el sur de the África, powerful Dutch Reformed Church. y en ese caso sería la iglesia reformada holandesa. He explained his perplexity and the testimony of God's word on the subject. Y él pudo explicar qué era aquello que tanto lo ponía perplejo, y también la palabra de Dios, lo que él veía en ella. He and the bishop went for a walk. Y él y este obispo salieron a caminar. In fact, they talked all night long. Y de hecho estuvieron conversando toda la noche. And as the day dawned over Johannesburg, Y a medida que ya comenzaba un nuevo día en Johannesburgo, the bishop confessed Peter was right. el obispo confesó que sí, que Peter estaba en lo correcto. And the Bible required obedience to keeping the Sabbath. Y que la Biblia requería obediencia al séptimo día, el sábado. But Pero he himself felt constrained. él mismo se sintió constreñido. And he decided that he could not keep the Sabbath Y él decidió que no podía guardar el séptimo día without incurring a great status loss among his parishioners. sin incurrir en una gran pérdida de su propio estado dentro de la parroquia que se le había dado. But he encouraged Peter to keep the Sabbath. Pero él motivó a Peter a guardar el séptimo día. So Peter returned to his business Así que Peter regresó a sus negocios and he began keeping the Sabbath as best he could. y comenzó a guardar el sábado de la mejor manera que podía. Now gold was discovered in Africa. Ahora, vino el descubrimiento del oro en Sudáfrica. And Peter was a businessman. Y Peter, como un hombre de negocios, He was curious about the business possibilities. estuvo entonces era curioso a la posibilidad de negocios en esta área. And he decided to visit the gold diggings. Y decidió entonces visitar a las minas de oro. He arrived on a Thursday Él llegó el día jueves and he noticed how everybody was staking out a personal claim. y se notó que cada uno había llevado una pala personal. Now Friday was a very busy day, Y el viernes era un día muy, muy ocupado. but he decided to stay over the weekend. Y él pensó entonces quedarse todo el fin de semana. Saturday morning, El sábado de la mañana, he prepared to visit a mine él preparó para ir y visitar una mina. when he spotted a man sitting in a chair reading. Cuando en eso vio un hombre que estaba sentado en una silla, esta vez leyendo. Peter was impressed. Why was this man not doing business? Y entonces Peter estaba sumamente impresionado y se preguntaba por qué este hombre no está entonces en el negocio. So he spoke to him in Afrikaans, Y le habló a él en la lengua afrikaans, but the man answered him in English. pero el hombre le respondió en inglés. Peter also spoke English. Y Peter también hablaba inglés. So they conversed for a few minutes, Y estuvieron conversando por unos pocos and minutos. Peter asked him, why was he simply reading and not looking after his business opportunities? Y allí Peter le pregunta, ¿por qué se encuentra aquí leyendo y no estás entonces metido en el negocio de la mina? The man said, I am a Seventh-day Adventist from North America. El hombre que estaba leyendo le dijo, yo soy un adventista del séptimo día, vengo de Norteamérica. Peter said, you are a what? Y él le dijo, ¿tú eres qué? I'm a Seventh-day Adventist from North America, Le dijo, yo soy un adventista del séptimo día, vengo de Norteamérica. and today is God's holy Sabbath. Y hoy es el día santo de Dios. Peter was thrilled to discover that he was not the lone Sabbath keeper in the world. Peter estaba emocionado al saber que no era el único que estaba guardando sábado en el mundo. And around the world, there were many who were keeping the Sabbath. Y se contentó al saber que alrededor del mundo había muchos quienes estaban guardando el séptimo día. So he got the mailing address of the headquarters office, Así que él tomó la dirección de correo
And the name of the General Conference president, which was James White, Y en ese tiempo, el nombre de quien era presidente de la Asociación General, James White, and he composed a letter and he included a check. y él hizo una carta y colocó allí un cheque But to cover the expected expenses of a missionary. para cubrir los gastos de algún misionero. It took weeks Este tomó semanas for an answer to come back by ship from North America. para que pudiera venir una respuesta desde los Estados Unidos. They were sympathetic, Ellos estaban contentos, tenían empatía, but the answer was, we're just a small church, pero la respuesta fue, nosotros somos una iglesia muy pequeña and we don't have the money to send you a missionary. y no tenemos dinero para poder enviar un misionero. So Peter Wessel sat down and wrote another letter and included another check. Entonces, Peter Wessel dedicó otra carta y en esa carta, en ese sobre colocó otro cheque. And this time there was a positive response. Y esta vez hubo una respuesta positiva. Peter became one of the first Seventh-day Adventists in South Africa. De hecho, Peter Wessel fue uno de los primeros adventistas del séptimo día en Sudáfrica. His increasing wealth and his political contacts were a blessing to the church. Y su influencia dentro del ámbito político, así como su creciente fortuna, fueron de gran bendición para el establecimiento de la Because iglesia. the church was trying to establish a permanent presence in a new field. Porque la iglesia estaba tratando de establecer su presencia en un campo nuevo. Now, later Peter decided to use his great wealth to build a sanitarium. Ahora, luego, años más tarde, Peter decide utilizar parte de sus riquezas para la construcción de un sanatorio. He built it on the hillside overlooking Johannesburg. Y él lo construyó en unas lomas con vista a Johannesburg. And he named his brother as the business manager. Y él coloca a su hermano como gerente de este sanatorio. And it prospered from the first, and its Adventist presence was felt widely. Y así la presencia adventista se sintió a lo largo de todo Johannesburg. One day, some of his secular friends approached him, Una vez, uno de sus amigos seculares se le acercó a Peter and he asked him permission to build a social center on the sanitarium campus. y le pidió permiso para construir un centro de actividades sociales dentro del sanatorio, The land where the sanitarium was on the dentro campus. de ese terreno donde se encontraba el sanatorio. They would bring their own alcohol, Ellos iban a traer su propio alcohol, their own tobacco, su propio tabaco, their own card games, sus propios juegos de naipes and they would not interfere with sanitarium activities. y pensaban no interferir con las actividades del sanatorio. He was uncomfortable with it, Y de hecho Peter se incomodó con esta propuesta, but he finally authorized it. pero finalmente lo autorizó. Sometime later, a letter arrived in his hands from the United States, Años más tarde llegó una carta a sus manos que había sido enviada desde los Estados and it had a Unidos return address from Berrien Springs, Michigan. y tenía como dirección Berry Battle Spring, Creek, Michigan. tenía como dirección Battle Creek en Michigan. Ellen White was writing to him. Elena de White le estaba She escribiendo had a word of counsel. y ella le dio una palabra de consejo. She tactfully explained to him Ella, con mucho tacto, le explicó it was not God's will that he have that social center on the sanitarium campus. que no era la voluntad de Dios que él tuviera ese centro de recreaciones sociales en el mismo campo con el sanatorio. Peter was very displeased. Y a Peter esto le pareció algo algo que le disgustó. Finally, he decided, I can't let a little lady across the ocean tell me how to run my business. Y finalmente él dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que esa doñita que está allá pasando el charco del océano me venga a decir a mí cómo tengo que manejar mis negocios. He dismissed her counsel as unacceptable. Y él rechazó su consejo como algo inaceptable. And the letter went into an office drawer. Y de hecho, la carta salió por la puerta de la oficina. Later, there were other letters from the same source. La misma fuente después envía otras cartas From the same source. de la misma fuente. And it was all intended to guide God's work in that new field. Y la autora de la carta sencillamente trataba de guiar la obra de Dios en ese lugar. But he rejected every one. Pero él rechazó cada una de estas cartas. Unopened, the letters went into that same desk drawer. Y, de hecho, las cartas ni siquiera abiertas eran descartadas. And several years passed. Y pasaron varios And años. things progressed normally. Y las cosas parecían progresar normalmente. One day, Peter decided to make an 800-mile trip north to visit one of his ranches. Un día, Pedro decide hacer un viaje a unas 800 millas hacia el norte para visitar a uno de sus ranchos. And while he was there, he received a telegram from his business manager brother. Y mientras que se encontraba en ese lugar, recibió un telegrama de parte de uno de sus hermanos de negocios. And he said, the sanitarium burned down, everything a complete loss. Y le decía en el telegrama, el sanatorio se ha quemado, todo está perdido. In a state of shock, Peter replied, En un estado de choque, Pedro responde ese telegrama at least we have insurance on most of it. y le decía, bueno, por lo menos tenemos seguro en la mayoría de las propiedades. And his brother replied, Y su hermano le respondió, I'm sorry, because funds are tight, I canceled the insurance last month. no, lo siento, pero debido a que los ingresos eran bastante pocos, yo cancelé el seguro el mes pasado. As a businessman, he would have to absorb the entire loss. Y como hombre de negocios, ahora tendría él que absorber todas las pérdidas. But then other losses began to occur. Y luego otras pérdidas siguieron. The seed store monopoly was broken. Seed store, selling seeds. Toda la venta de semillas, eso también llegó a perderse. And his creditors foreclosed on his stores. Y todas las personas con las cuales él tenía crédito cerraron
sus negocios. As wealthy members of society, Y como miembros ricos de la sociedad, Peter and his wife had ordered their furniture built and made in Europe. Pedro y su esposa habían mandado hacer todos sus muebles en Europa. Now they even lost those treasured possessions. Ahora, incluso esas posesiones tan preciadas las habían perdido. And the creditors foreclosed on 2 of his 3 ranches. Y sus créditos fueron llevados a bancarrota en 2 de sus ranchos. Finally, Bellefontaine was the only ranch left. Finalmente, Bellefontaine, el único rancho que quedaba, And now, in abject poverty, y ahora en pobreza total, Bellefontaine was put up for sale. ese mismo rancho fue colocado a la venta. Peter and his wife prepared to move into a small house. Pedro y su esposa se prepararon para mudarse a una pequeña casa. And he didn't even have an ox cart to move his furniture. Y ni siquiera tenía ni una carreta para poder llevar a sus muebles. But his friend brought his own ox cart to help him. Su amigo fue el que trajo su propia carreta para ayudarle esta vez. As they carried out A medida que fueron saliendo, his office desk, sacando todas sus cuestiones de oficina, sus muebles de a oficina, drawer fell open and all the letters fell out. a medida que sacaron el escritorio de la oficina, una gaveta salió y allí salieron unas cartas. Peter picked them up and put them in his pocket. Pedro vio las cartas y las colocó en su He'd bolsillo read them later. y dijo, las voy a leer más That tarde. night, Peter couldn't sleep. Esa noche, Pedro no podía dormir. From one of the nation's wealthiest men, he had become a pauper. De pasar de ser uno de los hombres más ricos de la nación, había ahora llegado a ser un mendigo. He took from his pocket the unopened letters of Ellen White, Y él sacó entonces de su bolsillo aquellas cartas escritas por Elena de White que nunca habían sido leídas. and he put them in order according to their postmark. Y empezó a colocarlas en orden de acuerdo a la fecha que habían salido de la oficina postal. And as he read them, there appeared the story of his life. Y a medida que empezó a leerlas, allí aparecía escrita la historia de su vida. The sanitarium would burn down El sanatorio se iba a quemar, unless God's way was followed. a menos que los caminos de Dios se siguiesen. Other financial reverses would follow, Otros problemas financieros seguirían and a general picture of his life emerged. y un cuadro general de su vida estaba plasmado allí. He would lose his wealth and his influence. Él iba a perder su fortuna, su influencia, The details were numerous. y todos los detalles eran And he numerosos. saw it happened exactly as the spirit of prophecy revealed. Y él vio tal como ocurrió, con todos los detalles, como fue escrito a través del Espíritu de If Profecía. over the years he had only believed God's inspired messages, how different it might have been. Y si tan solo hubiera escuchado los mensajes de Dios, cuán diferente hubiera sido su vida. Peter Wessels was reconverted that night. Esa noche, Peter Wessel tuvo una reconversión He decided not to follow his own wisdom. y decidió entonces no seguir su propia sabiduría. And little by little, he re-entered the seed business. Y poco a poco volvió a entrar al negocio de las He semillas. managed to purchase another small property. Él pudo finalmente comprar una propiedad más pequeña. Later, they discovered gold on his property. Posteriormente, en esa propiedad se halló oro. And from his little mine, he was able to subsidize God's work in other parts. Y a través de esta pequeña mina, él pudo subsidiar el trabajo de Dios en otros países. Now I'm going to conclude with a startling fact. Y ahora quiero concluir con un hecho asombroso. Most of us are aware that South Africa is the capital of the diamond business. Y muchos de nosotros conocemos que Sudáfrica es la capital del negocio de los It diamantes. still controls and dominates the price of diamonds in the world. Y que de hecho hasta nuestros días Sudáfrica es quien controla y domina los precios de diamante en el mundo. Now, please note, Ahora nótese por favor. just 3 weeks Hace 3 semanas, after Peter lost Bellefontaine, his favorite ranch, 3 semanas después que Peter Wessel perdió su Bellefontaine, rancho favorito, Bellefontaine, just 3 weeks later, solo 3 semanas después, diamonds were discovered on that property. diamantes fueron hallados en esa And propiedad. that specific mine has become the world's largest known to date. Y esa mina de diamantes, hasta nuestros días, es considerada la mina más grande de diamantes que It's known existe. as the Kimberley Diamond Mines, Y se llama la mina de diamantes Kimberley, yielding billions of US dollars. que reporta billones de dólares. Just 3 weeks later, Solo 3 semanas después, what might have been lo que hubiera podido pasar is what Peter Wessel's grandson titled his small document. es lo que el nieto de Peter Wessel colocó en un escrito, What might have been. lo que pudo haber sido. As God's people were beginning to embrace a worldwide task, A medida que el pueblo de Dios se está embarcando en una tarea global, what they might have accomplished lo que ellos han podido, lo que pueden cumplir in much less time en muy poco tiempo with the funds that God intended for their use. con los fondos que Dios permita para su uso. May God help every listener today Que Dios ayude a cada una de las personas que nos están escuchando hoy to take fullest advantage of this wonderful end time gift. para poder así tomar toda la ventaja posible de este don del tiempo del fin. We'll soon see the Savior face to face Muy pronto veremos al Salvador cara a cara when he comes back to rescue us. cuando Él venga para rescatarnos. This is my prayer and hope for every one of you. Y es mi oración y esperanza para cada uno de ustedes. Amén. Shall we pray? Oremos. Heavenly Father, thank you so much for your wonderful gifts, Padre Celestial, te agradecemos por los dones maravillosos, especially the special gift for your end time people. especialmente por ese don tan especial para el pueblo del tiempo del fin.
Help us to use it to your glory Ayúdanos a usarlo para tu gloria and not follow our own counsels. y no seguir nuestros propios consejos. Help us to be ready for heaven Ayúdanos para estar listos para el cielo and to be instruments in your hands to help others get there. y para estar listos para ser instrumentos en tus manos para ayudar a otros a estar allí. And in the name of Jesus we ask. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amen. Amén.